Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera una vez más para esta entrevista de director ejecutivo de Activa Research y director Pulso Ciudadano de Diciembre, don Ramón Cavieres, a quien lo tenemos también con nosotros en la Radio Agricultura y lo saludamos y le damos las gracias por estar en contacto con nosotros. Don Ramón, buenos días. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Vamos a hablar un poco del clima político y de la opinión pública. El presidente Boric cierra diciembre con 29,8% de aprobación y casi el 60% de desaprobación. ¿Qué explica que termine su mandato con niveles tan bajos de respaldo el presidente? Bueno, yo diría que no es una novedad ese nivel de aprobación. El año entero ha estado del orden del 28% de aprobación y si analizamos sus 4 años de gobierno, el promedio de aprobación es de 28%, con una desaprobación rondando el 60%. Por lo tanto, no diría que es una novedad, sino más bien una constante de lo que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric, que aglomeró un 28% de aprobación en términos generales promedio y que representa muy bien, en definitiva, el porcentaje de apoyo que tuvo en la primera vuelta presidencial del 2021. Es un gobierno, en definitiva, que no logró traspasar a otros segmentos poblacionales, sino más bien se concentró, se encajonó, en definitiva, en un segmento duro de la población, ¿ya? Y eso, bueno, si uno lo analiza, es un gobierno extremadamente partidista desde el punto de vista ideológico, que no ha logrado convocar más población, y eso, si uno lo hace el paralelo con lo que fue la última elección presidencial de días anteriores, yo diría que está altamente correlacionado. Es un gobierno que tuvo bastantes problemas respecto a controlar temas claves que son demanda de la ciudadanía, ¿no? Como el tema de la delincuencia, el tema de la inmigración y algunos temas de carácter económico. Sin embargo, yo hago la salvedad, 28% de aprobación en términos relativos, si uno lo analiza en términos latinoamericanos, en términos de otros países, tampoco es una evaluación tan negativa, digamos, ¿ya? Representa, yo diría que lo que está pasando en el mundo hoy en día, donde gobernar es muy difícil, ¿ya? Pero yo diría que esa es la visión general que yo tengo respecto de esto. Pero el balance es un desgasto político del gobierno saliente y un impacto en el escenario actual fuerte, ¿no? Bueno, la gran pérdida y que se traduce, ¿no?, en que no fue posible, obviamente, traspasar el gobierno a una candidatura oficialista. Pero eso desde el punto de vista electoral, yo diría que lo más complejo es una derrota política fuerte, ¿no? Tener una derrota como la que se tuvo en segunda vuelta, que tiene que ver con lo ideal, en definitiva, de lo que representa la centroizquierda o la izquierda, es una derrota política fuerte, contundente, que va a llevar a todo el sector de izquierda, centroizquierda, a tratar de entender cuál es la razón de la pérdida del vínculo, sobre todo con los segmentos populares de la población, donde significativamente Janet Jara no logró convocar de manera relevante en esos segmentos, siendo que eran segmentos históricamente no muy convocantes y muy vinculantes a la izquierda chilena. Yo creo que el escenario político, el escenario ciudadano ha cambiado mucho. Hay que sumar a esto que la gente cada día está más despegada de la política, tiene una posición mucho más funcional respecto al sentido que debe tener un gobierno, no tanto ideologizado, sino a los temas funcionales que tiene que ver. Y además, esta elección, siendo la primera elección con voto obligatorio, convocó a prácticamente un 55% de la población que antiguamente no votaba y que demostró en definitiva que es un
electorado muy concreto, muy funcional, que en los últimos años está votando contra gobierno, que está votando contra el sistema político en general, y donde claramente el gobierno de Gabriel Boric no lo pudo convocar en estos 4 años y no pudo atender justamente los requerimientos que tienen que ver con lo que tiene hoy en día la ciudadanía. Ahora, a propósito de la ciudadanía, algo allá ha dicho, pero ¿cuánto pesa hoy la percepción de inseguridad y de desorden institucional en esa evaluación ciudadana? Yo pienso que pesa bastante. eh, Ha sido bastante constante los problemas que define la ciudadanía respecto al tema de la delincuencia, respecto al tema de la inmigración, que es otro factor clave, ¿no? Muy correlacionado con la seguridad pública, muy correlacionado con el tema del narcotráfico. Pero esto generó, en definitiva, un escenario de no control, en definitiva, por parte de un gobierno, por parte de un Estado, de hechos violentos que Chile no estaba acostumbrado a tener, pero que se genera, en definitiva, un clima muy negativo justamente para el gobierno y que no tuvo la capacidad de controlarlo. Ahora, detrás de esto no hay que dejar de lado que el gobierno, al poco andar, tuvo una derrota política fuerte, que fue lo que definió el cauce de este gobierno, que fue el proceso constituyente, ¿no? El apruebo y rechazo que se perdió en ese minuto, marcó una definición política, justamente, que tiene que ver con el gobierno. Entonces aquí hay elementos políticos, justamente, que tenían que ver con lo ideal y con la ideología del gobierno, pero además todos los elementos funcionales, concretos de las demandas ciudadanas. Ahora, según Pulso Ciudadano, un 48,4% evalúa como bueno y muy bueno el desempeño de José Antonio Kast en sus primeras semanas como presidente electo para Chile. ¿Qué está leyendo la ciudadanía en esta etapa inicial? Bueno, las expectativas sobre José Antonio Kast como presidente electo son altas. Todo su relato se enmarca en que va a ser capaz de dar solución a estos grandes temas, ¿no? Que son la delincuencia, la inmigración, tema del narcotráfico y dar un mayor fuerza al tema económico, ¿ya? Por lo tanto, hay una expectativa prácticamente positiva, ¿no? Casi el 50% de la población considera que lo está haciendo bien Sí. como rol, ¿no? de presidente electo, que ha tenido protagonismo. Sin embargo, yo considero que las expectativas son altas, ¿ya? No es tan distinto a cuando asumió Boric el año 2021. También existía una expectativa alta, también existía una buena evaluación respecto a su rol como presidente electo. Por lo tanto, yo no establecería que la percepción que está teniendo José Antonio Kast en estos minutos como presidente electo sea distinta a la que tuvo el presidente Boric el año 2021. Hay un tema de expectativa que es lo más relevante. Ahora, le voy a hacer una consulta respecto a que para algunos se dice que llama la atención que solo el 36% declare confianza en José Antonio Kast, pese a que más del 50% cree que su gobierno será bueno o muy bueno. ¿Cómo se explica esta dualidad? A ver, José Antonio Kast tiene una historia, ¿no? Una historia que de una posición un poco más polarizante por el lado de la derecha, ¿no? No hay que olvidar que él en primera vuelta, en rigor, sacó el 24% de la votación, ¿ya? La segunda vuelta ya son votos, entre comillas, prestados, ¿no? Que de alguna manera sectores que más afines a lo que puede ser un gobierno más liberal, un gobierno más de centro derecha, y sobre todo un rechazo al Partido Comunista. Por lo tanto, la afinidad concreta que tiene José Antonio Kast como tal no es más allá del 30-35%, digamos, si sumamos, ¿no?, el 24% de apoyo en primera vuelta. Hay elementos de desconfianza. Aún gente que votó por él, hay elementos de desconfianza justamente y que tienen que ver con sus posturas definidas en su carrera presidencial
y que ahora obviamente ha ido matizando y obviamente se ha ido viendo un presidente electo bastante más ponderado. Yo diría que esa es la razón por la cual se le evalúa bien como rol de presidente electo, se piensa que le va a ir bien como presidente, pero hay rasgos de desconfianza aún, ¿ya? De cómo va a ser realmente Kast. Si Kast va a ser el candidato, ¿no? Que lo vimos, sobre todo en 2021 o en parte de la campaña 2025, o más bien va a ser como el presidente electo que lo hemos estado viendo en estas 2 últimas semanas, donde se ve bastante más convocante y bastante más ponderado en Pero, su manejo político. pero si auditores que a lo mejor están muy atentos a la sintonía de la Radio Agricultura y de esta entrevista, ¿por qué eso de desconfianza en él? ¿En qué, por ejemplo? Yo diría que ya es entrar en un poquito de hipótesis, ¿no? De especulación respecto a sus posiciones. Y yo insisto, él obtuvo un 24% de aprobación de convocatoria en primera vuelta. Sí. Hay un porcentaje de la población que obviamente no se identifica y puede tener desconfianza en el liderazgo que puede tener, que a lo mejor puede ser un poco más autoritario, a lo mejor puede querer en definitiva desarrollar cambios muy radicales, o que efectivamente no pueda cumplir las grandes promesas que ha establecido, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la inmigración, que tienen que ver con la disminución del gasto público en torno a los 6.000 millones de dólares, en base a una serie de promesas concretas, ¿no? Que se establecieron en su programa de gobierno, que a lo mejor generan duda, desconfianza en que eso efectivamente se pueda ejecutar. Yo diría que ese es el concepto que podría, yo aventuro como hipótesis, ¿no? De por qué genera algunos grados de desconfianza en estos minutos. Ya, pero esto ustedes a través, digamos, de director ejecutivo de Activa Research y director Pulso Ciudadano, ¿ustedes han tenido encuestas, cosas así, que están seguros que esta desconfianza, hoy día la gente, no todos por supuesto, usted ha dado algunos números incluso, pero esto ustedes lo tienen, digamos, establecido, digamos, dentro de las actividades de research? Mira, como te digo, ese indicador de desconfianza es un indicador de percepción, insisto, y bueno, el comportamiento humano, la conducta humana, el electorado se mueven en base a percepciones también. Ahora, ese dato también lo tenemos comparativo en el informe, de cuando también asumió el presidente Gabriel Boric como presidente electo en diciembre de 2021, y tampoco es distinto, ¿ya? También había un grado de desconfianza sobre el presidente Boric. En ese minuto es probable, como hipótesis, que los elementos de desconfianza tenían que ver con que era un presidente muy joven, con que era un presidente que prácticamente se encontró con una presidencia que representaba una posición más extrema, también en este caso más de izquierda. Y en definitiva, no todo podemos pensar, en definitiva, que un nuevo presidente pueda gozar de plena confianza, digamos. Es parte del juicio, es parte, en definitiva, de los análisis que hace el electorado. Sobre todo cuando tú hoy en día nos encontramos con presidentes que no logran una adhesión tan relevante en primera vuelta. Este es un tema no menor. Hoy en día ya llevamos 2 elecciones con presidentes que no superan el 30% en primera vuelta ya de adhesión. Y que básicamente el caudal de voto lo tienen que entre comillas, generar a partir de la afluencia de otro tipo de candidatos o de otros niveles de rechazo que tiene el contendor del frente. Por lo tanto, yo ese nivel de desconfianza que se genera también se correlaciona muy bien con que hay una parte importante de la población que tiene desconfianza en general en la política, que tiene desconfianza en general en los políticos, ¿ya? Y esa era la razón, una de las razones importantes también, ¿no? Porque generalmente hoy en día se está votando contra gobierno, o antiguamente prácticamente el 50% de la población no votaba. Entonces hay una crisis obviamente que tiene que ver con la confianza general que tiene que ver con la política. Y eso obviamente traspasa también a candidatos específicos. Ya, pero
el presidente electo, José Antonio Kast, puede pedir tiempo o a la ciudadanía espera resultados inmediatos? Yo no me aventuraría. Yo creo que la ciudadanía, tal como lo dicen los datos, lo está evaluando bien en su rol de presidente electo, con un protagonismo importante. Se le ve con una dinámica importante. Yo creo que todo va a depender de qué tan concreto y rápido se pueden haber cambios definidos en su programa. Ahora, eso no es fácil, requiere tiempo. La ciudadanía también es más exigente hoy día que años anteriores. Se habla del concepto luna de miel, que antiguamente se podría pensar que 3, 4, 5 meses se existía menos, una posición menos dura para evaluar un presidente. Me parece que hoy en día las exigencias son bastante más rápidas. Yo diría que Boric partió con una aprobación de un 44% a finales de marzo, pero ya en abril estaba abajo el 30% de aprobación. Yo no me atrevería a aventurar cómo va a ser el caso del presidente electo José Antonio Kast, pero de que hay una expectativa relevante, hay una expectativa relevante. Es cosa de acordarse de los 7 millones y tanto de votos a favor del presidente. Claro, es un porcentaje importante, Que hacía pero, muchísimos años. pero bueno, va a depender en definitiva de los elementos concretos. Yo lo que pienso que no pasa exclusivamente hoy día por el presidente puntual, ¿no? Llámese José Antonio Kast o Gabriel Boric, sino la exigencia que tiene la ciudadanía hoy en día en la solución de problemas concretos, tema de inmigración, tema de delincuencia. A veces cuando las campañas electorales se prometen, en definitiva, soluciones en plazos y de manera concreta, eso pasa a ser un gran desafío, en definitiva, para el gobierno entrante. Vamos a hacer una muy breve pausa, don Ramón Cavieres, y enseguida continuamos con la entrevista. Nos esperan nuestros auditores. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy. Nos acompaña don Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y director Pulso Ciudadano. Vamos a hablar justamente de lo que ha sido diciembre con respecto a por ejemplo, al presidente electo José Antonio Kast. Entiendo que según Pulso Ciudadano, un 48,4% evalúa como bueno y muy bueno el desempeño de Kast en sus primeras semanas como presidente electo. ¿Qué está leyendo la ciudadanía en esta etapa inicial? ¿Es una aprobación al liderazgo personal del presidente electo José Antonio Kast o más bien un voto de expectativa frente al cambio del gobierno? Yo diría que tiene de ambas cosas. No me atrevería a decir en qué proporción. Pero tal como conversábamos, José Antonio Kast se ha visto activo, se ha visto con protagonismo, se ha visto con iniciativa, se ha visto convocante también. Evidentemente ha tomado un control de una agenda que se la ha ganado el gobierno en este periodo. Y por otro lado, es evidente también que existe una esperanza por parte de la ciudadanía, o gran parte de la ciudadanía que votó por él, de que va a ser capaz en dar solución a los grandes temas, ¿no? Delincuencia, inmigración y el tema económico. Por lo tanto, el cómo lo evalúan, en definitiva, como rol de presidente electo, en estas 3 semanas que lleva,
Él tiene un saldo positivo, en definitiva, en el rol y protagonismo que ha ido tomando. Sin embargo, esto aún estamos en un plano electo y lo relevante no es ahora, yo diría. Yo diría que lo relevante ya es finales de marzo, abril, en definitiva, donde vamos a tener la visión y la percepción real y la acción concreta de cómo el gobierno se va a instalar. Ahora, en definitiva, el estudio muestra sentimientos mixtos, por ejemplo, esperanza, optimismo, pero también miedo y seguridad, lo que sería algo bastante raro, ¿no? ¿Me equivoco? No, mira, yo insisto en pensar que cuando un presidente gana con un 58%, se ve una adherencia importante, un 58%, Sí. pero en el fondo el segmento duro del presidente es del orden del 24%, ¿ya? Duro, duro. Por lo tanto, tal como hablábamos, el tema de la desconfianza, hay matices que obviamente generan niveles de desconfianza en que si va a ser capaz o no va a ser capaz de ejecutar las promesas y las definiciones de su programa de gobierno. Y por otro lado, genera sentimientos positivos, ¿no? De esperanza, pero también genera algunas inseguridades que tienen que ver con percepción de miedo, ¿no? Como un sentimiento genérico de que pueda tomar alguna posición mucho más autoritaria, digamos, en su gobierno. Ahora, esto es a nivel de percepción. Chile es un país que tiene un Estado de Derecho, que tiene toda una institucionalidad. Yo creo que es poco probable, ¿no?, que existan elementos de un presidente que tome otro tipo de posiciones, ¿no?, respecto al rol democrático que debe tener y a la institucionalidad que tiene el país. Sino más bien yo diría que esos elementos de miedo son elementos al estilo de campaña, sobre todo en su primera etapa, 2021, parte del 2025, en términos a la personalidad que puede eventualmente proyectar José Antonio Kast. Ahora, si uno hace un balance de los sentimientos positivos y negativos de lo que preguntamos, la mayoría tiene sentimientos positivos, ¿no?, respecto al cómo percibiría un gobierno de José Antonio Kast. Pero usted siente que hay, en el fondo, un estado de ánimo más o menos nomás, o lo estoy entendiendo mal, con mucho respeto. Yo creo que hay una expectativa positiva frente a José Antonio Kast, ¿ya? Ahora, como en todas las cosas, en términos generales, hay una expectativa positiva, pero hay matices, obviamente, de segmento de la población que pueden tener grados de desconfianza o grados de temores, pero en general la población, casi el 50%, considera que le va a ir bien en su gobierno, ¿ya? Ya. 45% considera que lo ha hecho bien en su rol de presidente electo. La mayoría tiene un sentimiento más de carácter positivo respecto a cómo será el gobierno. Y tiene identificación clara respecto a cuáles serían las medidas concretas en las cuales el gobierno se tiene que concentrar, digamos, que es parte, en definitiva, de lo que ha definido el propio programa de José Antonio Kast, ¿no? La gente tiene una expectativa concreta respecto al tema de la delincuencia, la seguridad pública, inmigración y temas de la economía, ¿ya? Entonces, aquí hay una definición muy concreta y específica. Si uno diría, el presidente no tiene por dónde perderse, en definitiva, de sus focos, ¿no?, como gobierno. Ya, pero hay expectativa de, por ejemplo, de los empresarios sobre la economía chilena. Anotan excepcional repunte tras el triunfo del presidente republicano, presidente electo. Bueno, la economía, yo diría que prácticamente todo este año vino, sobre todo la bolsa, ¿no?, vino definiendo de que era altamente probable que ganara un candidato de derecha, con una orientación pro mercado. Eso la bolsa lo vino definiendo ya hace bastantes meses. La expectativa económica de la ciudadanía en parte también,
Nosotros medimos una serie de indicadores de percepción económica, de cómo está la economía, cómo ven la economía en un año más, y hace ya 3, 4 meses que existe una percepción de mejora en términos de expectativa. Ahora, si analizamos los datos desde el punto de vista más objetivo, desde el punto de vista indicador económico, bueno, la economía chilena viene en un momento de bastante más estabilidad justamente de lo que era el año anterior. Respecto al tema de la inflación, respecto al tema del crecimiento, no es el esperado, por supuesto, pero viene en una estabilidad de crecimiento. Eh, por lo tanto, hay un escenario favorable respecto a en el cual se va a manejar el gobierno de José Antonio Kast, y que obviamente el mercado, ¿no? Como promercado y su agente tenían una expectativa de que esto iba a ser y sería mejor para el país un gobierno de derecha, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, ¿cómo interpreta las líneas rojas planteadas por Johannes Kaiser para integrarse al gobierno? Bueno, eh, yo pienso que, a ver, esos son eventuales desafíos, ¿no? No vamos a definir los problemas, pero desafíos que se va a enfrentar José Antonio Kast como presidente, Perdón que le interrumpa, que pero ¿se le cuando puede era poner condiciones candidato, a un presidente? perdón, no te escuché. Que si se le puede poner condiciones a un presidente. No, yo diría que, nuevamente, te insisto, aquí empiezan los desafíos y el liderazgo que tiene que tener el presidente en cómo se relaciona con sus pares, con sus afines, ¿no? Yo diría que puede ser un potencial problema en justamente su relación que puede tener con el ala más de derecha, ¿no? Que representa ese partido y Johannes Kaiser. Yo creo que ahí hay un posible conflicto justamente y que se entiende en el sentido de que el José Antonio Kast como presidente electo se está viendo un poco más moderado, llamémoslo así, respecto a un José Antonio Kast candidato que podría tener una más sintonía con posiciones un poquito más duras que tiene Johannes Kaiser. Yo creo que ahí es el juego de la política, en definitiva. Ya, ahí está el juego de la política. Y eso lo tiene que definir el liderazgo que va a tener el presidente. Pero esto tensionan innecesariamente el inicio del nuevo gobierno. No es tan distinto a las tensiones también que tuvo Gabriel Boric con Partido Comunista, o las tensiones que generan posiciones más extremas. Yo creo que ese es el arte, en definitiva, de la política, ¿no? Que no se puede pensar que todo es manejable de manera simple. La política es un escenario de tensión, es un escenario de liderazgo, de gestión y de gestionar estas tensiones que van a ser varias en un periodo en un periodo de gobierno, digamos. Así Ahora, que la palabra innecesario, yo no me atrevería a decir que innecesario no, son elementos constantes, en definitiva, en cualquier gestión política. pero desde Republicanos se ha insistido en que el programa de José Antonio Kast, presidente electo, no estará sujeto a imposiciones externas. ¿Qué tan clave es marcar esa autonomía desde el inicio? Bueno, yo creo que es importante marcar, hacer un rayado cancha también, para, pensándolo estratégicamente, aminorar futuros posibles discrepancias, ¿no? En un rayado cancha más firme. Pero, insisto, ahí es donde son los primeros momentos donde el liderazgo del presidente se tiene que dar a notar y establecer cómo hacer esa relación con ese partido, en definitiva. Pero ¿existe el riesgo de que una coalición demasiado fragmentada complique la gobernabilidad del presidente electo? Se podría dar, se podría dar justamente en cuanto cede o no cede hacia posiciones más de centro derecha, más de centro,
o más a su ala de derecha, en definitiva, de republicanos. Yo creo que eh, eh, va a generar elementos de fricción. Yo insisto, van a ser elementos constantes, pero ¿qué tan relevantes pueden ser estas fricciones? Qué tan complejas en términos del manejo político? No me atrevería a definirlas hoy en día en un escenario a qué nivel se van a dar. Yo diría que hoy día justamente son las grandes pruebas que el presidente, desde el punto de vista de liderazgo, las tiene que ir asumiendo. Pero, ¿qué señales debería dar José Antonio Kast para equilibrar orden interno y también amplitud política? Bueno, son las propias señales que todos los gobiernos y los presidentes desarrollan, ¿no? Idealmente tener una coalición con representación, y ahí viene ya el manejo político concreto, digamos. Si van a tener participación en el Ejecutivo, si van a tener participación en el Comité Político, si van a tener participación, obviamente, o algún movimiento con el Congreso que se puede realizar. Esos son todos los instrumentales políticos que va a tener que tiene y que va a tener el presidente justamente para controlar y generar una coalición que le permita generar gobierno. Vamos a hacer una muy breve pausa con el director ejecutivo de Activa Research y director Pulso Ciudadano. Estamos hablando solamente de diciembre. Don Ramón Cavieres, vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Don Ramón Cavieres, con nosotros en esta entrevista de hoy. Le agradecemos. Y bueno, tenemos, según se dice, una oposición y una conflictividad social. Hemos visto llamados a movilización desde el Partido Comunista y advertencias desde el mundo libertario sobre escenarios de desestabilización. ¿Cuánto respaldo real tiene hoy esos recursos en la ciudadanía? Esos discursos, quise decir. A ver, yo creo que por el ciclo que hemos terminado, ¿no? Un ciclo largo de varias elecciones, un ciclo de estallido social, un periodo de pandemia, crisis económica. Yo creo que la ciudadanía hoy día lo que más espera es enfrentarse a un escenario de mayor estabilidad en todos los ámbitos, ¿ya? Social, político, económico, desarrollo social, en definitiva. Yo creo que mi impresión, mi hipótesis, que hoy día no existe en definitiva un escenario que la ciudadanía esté esperando tomar un rol activo en manifestaciones o en elementos que puedan generar descontento vía expresiones más estridentes, digamos, ¿ya? Creo que hoy día hay un cansancio político y que lo que se está esperando, en definitiva, es una mayor estabilidad. Cosa distinta a lo que puedan plantear los dirigentes, ¿no? Los dirigentes obviamente pueden poner sus posiciones, pero bajo tu pregunta de que cómo lo ves desde el punto de vista de la ciudadanía, de la sociedad, yo creo que hay un cansancio, yo creo que la ciudadanía hoy día está esperando otra cosa, digamos, ¿ya? Pero hay sectores que podrían estar disponibles para protestas,
una conflictividad social, por ejemplo. A ver, siempre van a haber grupos, siempre va a haber una parte de la sociedad también que se puede manifestar, eso está claro, digamos, ¿ya? Ahora, tengo la impresión de que esa proporción al día de hoy, antes que asuma un gobierno, estoy pensando que hoy día la ciudadanía no está mayoritariamente en una disposición a ese tipo de conducta. Pero Yo creo que curiosamente, perdón que lo interrumpa, pero curiosamente, hace poco nomás, gente del Partido Comunista salieron a protestar por la Alameda. No sé si ha tenido información de eso también. ¿Será que están preparándose para lo que les viene después con un presidente distinto a los que ellos querían? bueno, nuevamente, una cosa es lo que pueden pensar los liderazgos de los partidos políticos, y partidos políticos, en este caso del Partido Comunista, de una posición extrema, ¿no? De Sí, izquierda, donde la manifestación es parte de su relato histórico, es parte de su relato. Yo creo que eso ellos no lo van a transar. Pero otra cosa es cuánta adherencia puedan tener realmente de la ciudadanía respecto a estos temas. perdón, yo le hago la pregunta porque curiosamente ocurre ahora. No hemos tenido a gente del Partido Comunista por la Alameda durante el gobierno del presidente Boric. Y ocurre ahora por unas casas, todo lo demás, y fue algo bastante grande. No fueron 4 o 5 ciudadanos. Entonces, ¿no le parece raro? Bueno, a mí no me parece en definitiva que es distinto a cómo se comporta el Partido Comunista, digamos. Lo más probable que ese control del gobierno de Boric fue una posición bastante controlada respecto a temas de incentivar tipo de manifestaciones. Yo creo que hoy día eso, en un gobierno que no es de su color, en un gobierno totalmente extremo a sus posiciones, el Partido Comunista no es distinto a lo que justamente podemos estar pensando hoy día, digamos. Sí, pero lo que Que hicieron puede, con el gobierno, perdón que lo interrumpa, con el gobierno del presidente Piñera, fue bastante fuerte. ¿Ah? Y él fue uno de los que estaban a la venida ahí, o sea. claro. Bueno, si lo que tú quieres manifestar es si eh, efectivamente, el Partido Comunista o parte del Partido Socialista pueden tener una posición, obviamente, hoy día mucho más de mayor exposición respecto a generar niveles de protesta, manifestaciones, justamente a lo que hemos vivido en gobiernos de derecha, digamos, como en el caso de Sebastián Piñera que comentaba. Uh-huh. Yo creo que es parte de su ADN, es parte de su mirada, en definitiva, de lo que tiene que ver con la izquierda en general, ¿no? La manifestación. Sí, Otra cosa estamos hablando de la manifestación y otra cosa estamos hablando de la delincuencia. Después veremos, en definitiva, si eso realmente se extralimita justamente a los hechos que vivimos en el estallido social, ¿no? Donde eso se transformó totalmente en actos intelectuales, etcétera. sí, pues. Pero claramente es un elemento de alerta que tiene que tener el gobierno de José Antonio Caz, digamos. ¿Y este tipo de controversias refuerzan la demanda ciudadana por mayor orden y autoridad? Yo creo que eso, tal como te planteaba, que hoy día la ciudadanía no está en un escenario de elementos de manifestaciones, sino está por orden. Eligió un presidente que parte de su relato tiene que ver con eso, con estabilidad y orden. Yo creo que la ciudadanía está exigiendo eso, ¿ya? Ahora, a poco más de 2 meses del cambio de mando, ¿qué factores pueden hacer variar significativamente la evolución ciudadana del presidente electo? Mira, siendo electo un presidente, por supuesto que tiene un protagonismo y lo está demostrando y lo está haciendo Sí, bien sí. en términos de su protagonismo, su iniciativa.
Pero antes que asuma, no hay mucho que evaluar, digamos, en términos concretos. Yo diría que los cambios de su adherencia política, de su nivel de aprobación, eso tiene que ver ya cuando él realmente implemente su gobierno y se pueda ver resultados concretos de los temas concretos de la expulsión de inmigrantes, del control de la delincuencia, del control del tema del narcotráfico, el mayor empuje a la economía. Ahora, eso no es de un mes para otro, eso es un proceso. Pero yo diría que hay elementos que concretos, digamos, que es el tema de la delincuencia. Sobre el tema de la delincuencia hay una expectativa muy alta, ¿ya? Y eso yo diría que es un tema, un gran tema, un gran desafío que tiene que tener el gobierno junto con el tema de la inmigración. Es decir, a 2 meses, 3 meses, si no hay elementos concretos o vías de planes de implementación concreta, eventualmente eso se podría transformar en un descontento, de expectativas, ¿no? Ya, en una frase, ¿cómo describiría el estado de ánimo de Chile de cara al 11 de marzo? En general, así. Yo diría que hay un estado de ánimo positivo hoy en día. Lo veo en los indicadores que nosotros medimos. La gente se siente más positiva, ve con mejor expectativa el futuro, a un año, proyectándolo un año en términos económicos. Se siente más feliz, lo medimos, una percepción de felicidad, se siente unos puntos más felices. Todo cambio de gobierno trae un nuevo aire, se refresca y hay una expectativa positiva. Por lo tanto, hay un estado expectante, pero de optimismo, de optimismo. ¿Y la clase política debería mirar con más atención? Bueno, Chile tiene una crisis política importante, ¿no? Que tiene que ver con la fragmentación política de partidos, el tema de la confianza que no tiene la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía de desconfianza con respecto a los partidos políticos. Nosotros en nuestro estudio no tan solo evaluamos la aprobación del gobierno, evaluamos la aprobación del Congreso, el sistema judicial, de los partidos políticos, y las aprobaciones son bajísimas, son aún más bajas que la del presidente Gabriel Boric. Eso demuestra una crisis política. Ahora, eso no es tan solo en Chile, esto está pasando en muchas partes del mundo, la queja frente al tema político. Yo diría que ese es un gran desafío que tiene Chile, que tiene que ver cómo recupera la confianza de la ciudadanía respecto a la política y al trabajo de los políticos y al trabajo que desarrolla el Congreso. Creo que hay un tema importante que tiene que ver con la fragmentación, ¿no? Con disminuir la cantidad de partidos políticos y que se perciba que los partidos políticos tienen un sentido concreto, ¿no? De un aporte a la sociedad y no que realmente los partidos políticos se perciban como beneficio exclusivo de ciertos grupos. Esas son las grandes notas que debe, y yo creo que la están tomando hace rato, ¿no? Los distintos actores políticos del país. Ya, pero usted ve a los políticos en general que estén ya pensando en esto a futuro, y sobre todo usted me decía, en 3 meses ya el presidente electo tendría que tirar para arriba en términos muy informales. No, yo no lo veo todavía que se vea un como estructura, ¿no? Orgánica de la política chilena muy preocupado realmente de hacer cambios relevantes. No lo veo. ¿Ya? Eh, pero bueno, en este nuevo ciclo que estamos viviendo, esperemos que estos cambios se vayan tomando. Y ha sido bueno lo que hizo el presidente electo de viajar a algunos países para estar con algunos presidentes o cancilleres. Me imagino que ustedes también lo vieron por las radios, por la televisión, por los diarios. Yo creo que ha sido bueno en términos globales, generales. Le ha dado un protagonismo, ha transmitido un concepto ya de tomar
relevancia, urgencia de determinados temas, sobre todo países que no hayan tenido tanta relación directa con Chile, caso Argentina, Sí. caso Ecuador. Quizás algunas críticas yo tengo sin ser experto político y en relaciones exteriores, pero quizás la parte más débil es eventual propuesta para un ministerio, ¿no? De un político actual, de un ministro actual del gobierno de Argentina, digamos. Sí, sí. Quizás ahí me parece que no da el caso, digamos, ¿ya? Pero en general diría que ha sido una buena propuesta, una buena puesta en marcha estos primeras semanas. Y también por ahí alguien dijo, ¿por qué vamos a tener de nuevo a una primera dama, que es la señora del presidente electo? Mira, yo vivo en Escocia, en Reino Unido, vivo hace 4 años, eh, y ya esto es un juicio muy personal, ¿no? Eh, Chile tiene ciertas institucionalidades que son muy históricas, ¿no? Y que tienen que ver con tradiciones muy chilenas, digamos, muy propios de Chile, digamos. Yo tengo la impresión que el concepto de la primera dama es un elemento muy impregnado en parte importante de la sociedad. Bajo su punto de vista, me parece que es una figura que no es problema en que esté y que tenga el rol que siempre ha tenido, digamos. Sin embargo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de relevancia, me parece que es una figura que no debería tener una trascendencia, digamos. Mirado bajo una mirada, insisto, de cómo yo veo los gobiernos de países desarrollados donde la señora de los presidentes o los primeros ministros no tiene ningún rol, digamos, ningún rol relevante en términos de asignación, digamos. Por lo tanto, es una discusión que la entiendo, ¿no? Que tiene un tema histórico, que tiene un tema de como tradición, más que una discusión de una relevancia de efectividad concreta en el sistema político, digamos. Ahora, y por último, no quitarle tanto tiempo, ¿qué dato del estudio Pulso Ciudadano cree usted que la clase política debería mirar con más atención? Siempre considero que lo más relevante es ver cómo la ciudadanía evalúa a la clase política, evalúa al Congreso, evalúa a los políticos. El sistema judicial, bueno, es un poder aparte, pero también muy criticado por parte de la ciudadanía. Yo diría que por ahí son las grandes preguntas-respuestas, ¿no? Que la clase política se tiene que hacer, digamos. Porque aún hay una desconfianza importante, relevante en los sistemas políticos y hacen, esto es consecuencia, ¿no? Que en determinados periodos de elecciones nos estemos encontrando con candidatos que van 2 o 3 veces a postulación en distintos periodos y que candidatos derechamente de corte populista tienen un arraigo, un arrastre importante, digamos. Entonces, eso es un gran tema de análisis de por qué pasa eso, en definitiva. Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer a don Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y director de Pulso Ciudadano, para esta entrevista en la Radio Agricultura. Don Ramón, muchas gracias por esta entrevista. Le hemos quitado bastante tiempo y en una hora distinta. ¿Ah? Así es que le agradezco mucho este contacto. Alejandro, agradezco mucho también el contacto. Muchas gracias. Muy amable. Estimados auditores, de esta forma ponemos término a nuestra entrevista de hoy también con ustedes en la Radio Agricultura.